Buen día, estimados alumnos. Nuevamente estamos aquí reunidos por medio de esta plataforma para dar inicio. Vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Hoy vamos a continuar en nuestra segunda síntesis que abarca de los temas del 6 al 10. Voy a hablar en general, ya posteriormente, más al ratito, vamos a tener la oportunidad de, si tienen alguna duda, algún comentario, vamos a estar en la plataforma de Zoom. Entonces, vamos a hablar de lo que es la Eucaristía. La Eucaristía como sacrificio. Hay que entender que cuando estamos hablando de sacrificio, no solamente es Jesús que se ofrece como alimento, pan vivo bajado del cielo. Jesús estuvo con nosotros aquí en la tierra, tuvimos la oportunidad, quienes estuvieron en su momento, vivieron en tiempo de Jesús, tuvieron la oportunidad de tocarlo, abrazarlo, escucharlo, ver su predicación, sus milagros, toda su obra salvadora que ofreció a la humanidad. Entonces, Jesús se ofrece como alimento, pero Jesús va preparando ese ofrecimiento, no solamente el haber estado con José y María, haber recorrido varios lugares, haber hecho algunos milagros, sino también que Jesús se prepara para morir, para ofrecerse por amor en la cruz. Ese es un ofrecimiento que Jesús realiza. Entonces, cuando Jesús se ofrece como alimento, se ofrece para la salvación de nosotros, para darse como alimento espiritual. Hay de ti y de mí si queremos recibirlo. Entonces, este sacrificio que Jesús ofrece se entiende como un ofrecimiento a Dios, pero también se entiende como un reconocimiento de que Él es el alimento que nos da la energía, la fortaleza para continuar en nuestra vida espiritual. Los sacrificios, tengan en cuenta, los sacrificios del Antiguo Testamento eran imperfectos. ¿A qué se refiere? Pues va acompañado de sombras y figuras, ¿sí? ¿Por qué menciono esta parte en el Antiguo Testamento? Porque podemos ver, por ejemplo, el sacrificio que Abraham ofrece, entregar a su hijo. Ya sabemos la historia, desde que cuando iba a sacrificar a su hijo, cómo fue detenido. Pues así Jesús se ofrece como alimento para nosotros. Entonces, el sacrificio de Jesús es un sacrificio renovado. Él lo hace por voluntad. La misa, recuerden, no es una simple representación, sino que es una renovación del sacrificio de la cruz. El sacrificio de la misa el sacrificio de la misa requiere también un compromiso. El compromiso que tiene Jesús de ofrecerse diariamente, pero también el compromiso mío de aceptarlo, porque pudiera ser que tengo la oportunidad de ir a misa y no comulgo, ¿sí? Digo, pues ya escuché su palabra, pues ya el sacerdote me bendijo, yo ya tuve la oportunidad de ofrecer una ofrenda, pues ya con eso me quedo. Como cuando vamos a una fiesta y pasan los platillos, los vinos, y de repente te traen la bandeja de postre y dices, no quiero, ¿no? Eres libre de aceptarlo. Pues hoy Jesús se ofrece como alimento y hoy nosotros tenemos esa oportunidad de recibirlo. Como lo he dicho reiteradas ocasiones, ¿cuántas personas tienen la oportunidad de ir a misa, de comulgar y no lo hacen? ¿Y cuántas personas comulgan y no
se percatan si ya se confesaron, si están llevando una buena vida espiritual, si están dando un testimonio. Solamente comulgan, pero nadie nos observa, nadie atestigua su estilo de vida. Porque si nos ponemos a ver, oye, queremos evaluar el desempeño de esta persona que queremos proponerla para que sea el coordinador de nuestra comunidad, seguramente vamos a ver primero sus defectos. Es que es una persona que enojona, es que es un servidor que con facilidad se acerca a los hermanos, pero busca otro fin. A lo mejor busca el fin de lanzarse más adelante en la política. Entonces podemos observar muchísimas fallas en su vida, pero no nos ponemos a ver si esa persona es una persona que comulga, una persona que es solidaria, una persona que nos ayuda en el crecimiento de nuestra fe. Entonces tengan muy en cuenta esa parte. Vamos a continuar en esta parte nosotros ahora con la comunión de la reconciliación. O sea, el sacramento, ya vimos el sacramento como ofrecimiento, Jesús que se ofrece. Ahora vamos a ver el sacramento como reconciliación. ¿A qué se refiere? Cada vez que nosotros nos acercamos a Jesús, a la Eucaristía, que vamos a la iglesia, tenemos la oportunidad también de reconciliarnos. A mí me gusta mucho y valoro esa parte cuando vas a misa y de repente el sacerdote unos minutos antes de iniciar la misa dice, si alguien quiere comulgar pero por otras cuestiones no ha podido, por X o por Y, ahorita es el momento para reconciliarse. Yo no veo que nadie se pare, pero también he observado que hay hermanos que con muchísima devoción se acercan ante el sacerdote. Nunca he escuchado una confesión, pero ves a la persona que se acerca y dice, he fallado, Señor, estoy aquí. Porque no te estás acercando con el sacerdote, que a lo mejor es tu amigo, es con Cristo que te estás acercando. Él es el que te está reconciliando. Entonces, en esta parte del sacramento como reconciliación, en esta de la reconciliación también hay materia y hay forma. ¿Cuáles son las formas? Pues el pecado, la desobediencia a Dios, ¿sí? La enemistad contra Dios. Esa es la materia en el sacramento de la reconciliación. Pero también hay una forma. ¿Cuál? Cuando el sacerdote te dice, tomad y comed todos de él. Te está invitando a participar de su alimento espiritual, ¿sí? Para terminar esta parte, ¿cuáles son los efectos de este sacramento? Pues infunde y aumenta la gracia, ¿sí? La gracia santificante, perdona los pecados, la pena eterna y la pena temporal, restituye las virtudes y los méritos, confiere la gracia sacramental específica, nos reconcilia igual con la iglesia. ¿Y quién es el ministro de la reconciliación aquí? Estamos hablando de la persona del sacerdote. Solo el sacerdote es el ministro del sacramento de la penitencia. El sacerdote perdona los pecados en nombre y con la autoridad ¿de quién? De Cristo. No por la autoridad de él, ¿sí? Sino que está actuando persona en Cristo. O sea, es Cristo que está actuando por medio del sacerdote. El sacerdote solamente es un medio, es una herramienta que se nos da en nuestra iglesia. Entonces, por eso nosotros tenemos que valorar este sacramento, ¿sí? Entonces, tengan muy en cuenta. ¿Y cuál es el sujeto de este sacramento? Es todo aquel bautizado que ha cometido algún pecado, ya sea mortal o venial. Entonces,
espero que les haya quedado clara esta parte. Ahora vamos a hablar de las indulgencias. Recuerdo que cuando estuvimos hablando este tema de las indulgencias, pues para muchos pensaban que las indulgencias solamente eran ganadas, pero en favor de alguna persona que ya ha fallecido. También las indulgencias pueden ganarse a favor de nosotros. ¿Qué son las indulgencias? La doctrina de las indulgencias está estrechamente ligada a los efectos del sacramento de la reconciliación. Recuerden que la indulgencia es la remisión ante Dios de la pena temporal por los pecados, ya perdonado, que un fiel dispuesto y cumpliendo determinadas condiciones consigue por mediación de la iglesia. Entonces, para que no se les olvide, también hay indulgencias parciales y plenarias, según libere la pena temporal debida por los pecados en parte o totalmente. De igual modo, las indulgencias se pueden aplicar para uno mismo y para los difuntos, ¿sí? No se queden con la idea que las indulgencias solamente son en favor de los que ya fallecieron, de nuestros familiares. No, también, qué bueno que toco esta parte aquí, las indulgencias, acuerden, no solamente son por los familiares que se ofrecen, también se puede ofrecer por aquella alma que está en el purgatorio, aquella alma que ha sido olvidada. Por ahí recuerdo que en cierta parroquia había un hermano servidor, no tenía esposa, hijos, ningún hermano, ni papá ni mamá, nadie, pero tenía muchos hermanos espirituales ahí en la iglesia, pero hermanos carnales así, no tenía ningún familiar, ¿sí? Y recuerdo que yo lo conocí, recuerdo que me decía, oye Toño, estoy muy preocupado porque cuando yo me muera, pues ¿quién me va a rezar? ¿Quién me va a velar? ¿Quién me va a hacer mi novenario? Híjole, no sé si les ha pasado que cuando muere una persona muy importante llega muchísima gente, ¿verdad? Al velorio y todo lo demás. Pues cuando fallece esta persona decían, oye, ¿murió el gobernador o quién murió? Hermanos espirituales pidiendo por él. Yo tengo la plena confianza, aparte de que era un buen servidor, tengo la plena confianza que goza de la presencia de Dios. Entonces, no te olvides que cuando hagas alguna indulgencia, ofrezcas alguna indulgencia, pedir también por las almas benditas del purgatorio, aquellas que están súper abandonadas, ¿verdad? Sale. Entonces, algunas condiciones para ganar las indulgencias. Es necesario estar bautizado, no estar excomulgado, hallarse en estado de gracia, debe cumplir las obras prescritas en el tiempo determinado que así lo dicte nuestra amada iglesia. También hay requisitos para las indulgencias plenarias. ¿Cuáles son? Debe de cumplir, yo pondría tres condiciones. ¿Cuáles son? Confesión sacramental, o sea, que yo me acerque ante el sacerdote y reconozca mis pecados. Número 2, la comunión eucarística. Ya te reconciliaste, ahora acércate a recibir el cuerpo y sangre de Jesús. A lo mejor tengas la oportunidad de que bajo las dos especies puedas comulgar, pues a lo mejor nada más como normalmente se hace bajo una sola especie, no pasa nada. Entonces, y número 3, ofrece siempre las indulgencias por las intenciones del Santo Padre, ¿sí? Entonces, para poder ganar una indulgencia plenaria, también para ganar indulgencias parciales, se concede a los fieles que en el cumplimiento de sus obligaciones y en el sufrimiento de las dificultades de la vida, eleva su alma a Dios con humilde confianza. Tengan en cuenta también lo siguiente: se concede al fiel que, movido por el espíritu de fe, se entrega a sí mismo o sus bienes con consentimiento de misericordia. O sea,
lo que yo voy a dar, darlo de corazón, ya sea en la parte económica, material, a lo mejor voy a ofrecer algo en la parte espiritual, no sé, se me ocurre ofrecer un santo rosario, ¿verdad? Vuelvo a repetir, como dije en la sesión pasada de la síntesis anterior, muchas veces tenemos la oportunidad de ir a 2 y 3 iglesias o escuchar misa, pues más te santificas. Entonces, volviendo para terminar esta parte de las indulgencias, no nos podemos, yo diría, no ser egoístas. ¿En qué sentido? De que pues yo las indulgencias las voy a ofrecer solamente por mí. Vuelvo a repetir, sí las puedes ofrecer las indulgencias por ti, pero no seas egoísta, vamos a llamarla, ¿verdad? ¿Sí? A lo mejor quieres ofrecer la indulgencia, pongo el ejemplo, a lo mejor fuiste al doctor y te dijo el doctor, ¿sabes qué, señor? Pues si usted no deja la Coca-Cola, pues tiene los días contados. Y digo yo, no, pues señor, yo quiero mejorar mi salud, dejé la Coca-Cola, pero pues ahora voy a hacer ejercicio, voy a hacer 5 minutos de caminata. O a lo mejor el sacerdote te dice, ¿sabes qué, hijo mío? Siempre vienes, te recibo, pero pues te estás confesando del mismo pecado. Ya llevas 400 años con el mismo pecado y ¿qué onda? Y no estoy quemándolos, diciendo a ver qué tipo de pecado, ¿sí? O a lo mejor alguien diga, no, es que es un pecado leve. Ni hay pecado chiquito ni leve, todos son pecados. Entonces, también tengo que remediar. Entonces, cuando ofrezcas una indulgencia por ti, decirle, Señor, yo ofrezco esta actividad por mi salvación, quiero ganar esta indulgencia para que yo sea un auténtico cristiano. Si así lo hace, te felicito, pero tampoco decir, Señor, o sea, yo ofrezco esta indulgencia para pues que yo crezca en mis vanidades, en mis vanaglorias. O sea, cómprate un bosque y piérdete. Seguimos. El sacramento de la unción de los enfermos. ¿Qué cosa es el sacramento de la unción de los enfermos? Es el sacramento que tiene por fin conferir una gracia especial al cristiano, que experimenta las dificultades inherentes al estado de enfermedad y vejez. Eso ya se lo comenté en clase, nada más aquí una repetición. Cuando estamos hablando del sacramento de la unción y dice, a ver, Toño, a ver, ¿en qué momento habla de la unción de enfermo? Muchos me viene rápidamente este pasaje bíblico donde Jesús sana a la suegra de Simón. Dicen que la curó Jesús y que inmediatamente la suegra se levantó y se puso a servirles. O sea, como que nada ha pasado. Pero no solamente cuando estamos hablando de la unción se refiere a la parte física, sino también se refiere a la parte espiritual, porque no sé si les ha tocado ver, y ya lo comenté en una clase, no sé si han visto ustedes que, por ejemplo, vamos a una misa de unción enfermos y pues pasa, de repente vemos que se para Juan Pérez, pero pues, ¿qué tiene Juan Pérez? Y yo veo que es deportista, que es buen cristiano, es catequista, está comprometido en la iglesia. Yo tengo entendido que la unción de enfermo solamente es para los que tienen una dolencia, una enfermedad física en el cuerpo, no sé, que le duele el brazo, que tiene un tumor, que tiene alguna enfermedad mortal. No te equivoques. También la unción se puede realizar, en bien del alma, o sea, en la parte espiritual. A lo mejor, pues,
tengo la oportunidad de ir a un retiro y estoy en proceso de conversión, le platico mi situación al sacerdote y el sacerdote ve oportuno y te dice, ¿sabes qué, Juan Pérez? Al momento de que yo esté realizando la unción, acércate para que yo te unja, ¿sí? Está sanando el alma, está sanando la parte espiritual de la persona. Volviendo al ejemplo que les platicaba yo la semana pasada de este señor que estaba encarcelado, cuando me tocó visitarlo siendo seminarista. Yo espero que a estas alturas ya haya salido de la cárcel, ¿va? Pero me decía, Toño, pues, aquel que les platiqué que fue catequista, ¿va? Me dijo, Toño, pues yo ya pedí perdón, pero pues ahora ya me compuse, pues, pero tengo que pagar por el delito que cometí, ¿va? Entonces, la persona está sana, pero su alma, pues, está dañada, siente que ha ofendido mucho a Dios. Entonces, pues ahí también es oportuno que el sacerdote le haga la unción. Cuando Jesús sanó a los leprosos, ¿sí? Vienen muchísimos ejemplos en nuestra Biblia, ¿sí? Ok, entonces, para hablar un poquito sobre los efectos de la unción de los enfermos, tengan en cuenta que por medio de la unción se aumenta la gracia santificante. O sea, tengo más energía para salir a evangelizar, para salir como cuando vino hace unos días el temporal, la tormenta tropical que tuvimos, Cristóbal. Muchos estaban ansiosos de salir a ayudar a los hermanos que estaban sufriendo las inclemencias del tiempo, pero muchos dijeron, ¿sabe qué? Pues yo estoy aquí en mi casita, traen un chocolatito, una galletita o mi pozolito de dulce de coco con piña, y que el mundo allá se inunde y yo aquí tranquilo, como estoy acá en mi segunda planta, que nadie me moleste. No, al contrario, es momento para que nosotros salgamos y seamos solidarios. Entonces, chicos, ¿quién es el ministro de la unción de los enfermos? Es el sacerdote, es el obispo. Un diácono, ni transitorio, ni permanente, recuerden, eso ya lo saben ustedes, no puede realizar una unción de enfermo. Un diácono está impedido. Y si un diácono llega a realizar una unción de enfermo, queda irregular, queda suspendido. Lo pueden incluso suspender. Entonces, si ustedes llegan a ver que un diácono realiza esa unción, híjole, ya ni les cuento. Ni mucho menos un laico. Es que yo soy ministro, es que yo soy catequista, es que yo soy el brazo derecho ahí en la parroquia del sacerdote, soy el presidente del consejo. Nel, perdón por la palabra, pero ustedes no pueden, nadie puede realizar una unción de enfermo. Entonces, ya para terminar esta parte, chicos, vamos a terminar esta última parte donde vamos a hablar del sacramento del orden. Cuando estamos hablando del sacramento del orden, ¿a quién se refiere? ¿A quién se refiere, amigos? Al sacerdote. No estamos hablando de un catequista, de un ministro, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la definición del sacramento del orden? Es la siguiente. Es el sacramento por el cual algunos de entre los fieles quedan constituidos ministros sagrados al ser marcados con un carácter indeleble. ¿Sí? Recuerden, el bautismo, la confirmación y el orden sacerdotal, esos tres sacramentos imprimen carácter. Entonces, cuando el obispo impone las manos sobre la cabeza y toma sus manos y las unge con el crisma, los consagra como sacerdotes
para toda la vida según el rito de Melquisedec. Entonces, por lo tanto, eres sacerdote para siempre. Así sea alto, rubio, güero, prieto el sacerdote, esa persona está actuando en nombre de Cristo. Por lo tanto, el sacerdote tiene un triple poder que le otorga Cristo. ¿Cuál es? El sacerdote puede santificar, o sea, por medio de los sacramentos, Él nos santifica. Número 2, poder de regir. O sea, ¿a qué se refiere? El sacerdote, pues posteriormente le van a dar una parroquia o a lo mejor sea auxiliar, pero va a poder dirigir las almas, o sea, a su parroquia. El sacerdote tiene una tarea importante. No se trata de llegar a construir una parroquia en la parte material, no se trata de que 1000 niños se bautizaron este fin de semana, no. El sacerdote tiene que dirigir a todos hacia la santidad, o sea, a toda su comunidad. No debe de excluir. Y número 3, poder de enseñar, anunciando a los hombres el evangelio. Por eso es muy importante que el sacerdote oportunamente, con tiempo, se vaya preparando para la predicación. Muchas veces he escuchado de las personas que se quejan: no, es que fíjate que yo platiqué con el padre sobre mi vida y fíjate que el fin de semana empezó a predicar y todo lo que yo le platiqué lo dijo ahí en la homilía. Fíjate, no lo tomes así como a título personal. Entonces, el sacerdote tiene la triple misión que le otorga Cristo. ¿Cuál es? Santificar, regir y enseñar. Eso iba yo a decir es pregunta de examen, pero pues no es pregunta de examen. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre la materia y forma del orden de sacerdotal. ¿Cuál es la materia en este caso? ¿Cuál es la materia? En este caso es el sacerdote, el hombre, ¿sí? Que se consagra, el hombre que dice: ¿sabes qué? Yo me voy a aventar 10, incluso tengo compañeros que estudiaron 12, otros 14 años estudiaron en seminario, pero normalmente estudian 10 años. Pero no creen que porque ya soy sacerdote, pues ya me quedo aquí en mi parroquia y nadie me moleste. Allá el obispo con los futuros seminaristas que se quieran ordenar. No, los sacerdotes una vez al año cuando menos llegan a ejercicios espirituales, también una vez al año cuando menos llegan a formación permanente, a formación de estudios, se van innovando. Hoy en día, a raíz de esta pandemia que vamos saliendo ya primeramente Dios, muchos sacerdotes han utilizado las herramientas, el Facebook, ¿sí? El famoso Zoom, que al ratito nosotros vamos a compartir. Entonces, la materia en este sacramento, aparte del sacerdote, es también ¿quién? El hombre, pero también es la comunidad que atestigua. ¿Y cuál es la forma? Las oraciones que solamente el obispo puede consagrar, puede decir perdón, ¿sí? Hay una serie, cuando hay una ordenación, no sé si ustedes han tenido la oportunidad, yo estuve en muchas ordenaciones, tanto diaconales como de sacerdote, siempre el rector o el vicario general, en su caso, presenta a los candidatos al obispo, y ¿qué dice? Normalmente es el rector del seminario, dice el obispo: señor obispo, la Santa Madre Iglesia pide que estos muchachos sean ordenados, en este caso puede ser diáconos o sacerdote, y el obispo hace una de las preguntas que hace es: ¿sabe si es digno, merecedor de recibir este ministerio? Y el rector vuelve a comentar: según el parecer de quienes lo presentamos y atestiguando la Santa Madre Iglesia, si es digno.
¿sí? Posteriormente el obispo hace una oración pública que es escuchada por toda la comunidad y dice: yo los consagro como sacerdote. Y por último, quiero terminar aquí, ya para terminar esta parte. Cuando estamos hablando de ordenaciones, estamos acostumbrados a ver ordenaciones de diáconos y sacerdotes, pero es muy raro, ¿verdad? Yo ya tuve la oportunidad, es muy raro ver ordenaciones de obispo. Entonces, para que se pueda realizar una ordenación de un diácono y o de sacerdote, solamente el obispo, o sea, un obispo puede hacer la consagración. Pero para hacer una ordenación de un obispo, ahí sí cambia todo. Mínimo tienen que haber 3 obispos presentes, mínimo. Y no necesariamente, por ejemplo, nosotros que somos la región sureste, que comprende en este caso ya Chetumal, Mérida, Campeche y Tabasco, no necesariamente tienen que estar los obispos de la región, pueden haber otros obispos de otros países o de otras regiones, pero mínimo debe de haber 3 obispos para hacer una consagración de un obispo, ¿sí? Y tienen que ser obispos titulares, ¿sí? O obispos auxiliares, pero no se debe de acompañar con obispos eméritos. Rápidamente, ¿quién es un obispo emérito? Cuando el obispo cumple los 75 años, ya debe de entregar, no la jefatura pues, pero sí debe de entregar su diócesis y que llegue otro sacerdote, y puede quedarse el obispo y a ese se le va a llamar obispo emérito. Puede quedarse ahí en la diócesis o puede ser trasladado a otra diócesis, a su tierra natal, o decir: ¿sabes qué? Pues aquí nuestra diócesis es muy grande, yo quiero quedarme nada más para los institutos de vida consagrada, o yo quiero dedicarme a la pastoral familiar. Ya el obispo emérito lo decide. Entonces, chicos, este es nuestro resumen. Nos vemos más al ratito para nuestra plataforma de Zoom. Y pues aquí estamos a la orden. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sean felices.